Bienvenidos a Conecta, el podcast donde exploramos tu historia familiar y descubrimos cómo el pasado de tus ancestros influye en tu presente y tu futuro. Sumérgete con nosotros en un viaje de sanación. Cada historia tiene un lugar y juntos descubriremos los lazos que nos hacen quienes somos. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. Estamos muy felices de esta segunda temporada, de contar otras historias, de seguir con este proceso. Soy Catalina Isabel Ortiz Rodríguez, soy terapeuta, consultora, psicogenealogista, periodista y comunicadora. Soy neuropsicóloga también y una enamorada de encontrar historias y fortalecer raíces. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí era nuevo y que con todos estos temas que he estado aprendiendo de la psicogenealogía me ha sumado un montón. Espero que ustedes también les sume con el valor de sumar. Se llaman octavas de aprendizaje. Y para eso vuelve a nuestra casa de Conecta Marta Gómez Cardona, que ya la voy a presentar, pero que primero la quiero saludar. Bienvenida, Marta. Gracias, Cata. Muy contenta de estar aquí nuevamente contigo, de compartir con ese público que tú tienes tan maravilloso, con esos seguidores que tienes y bueno, y de seguir aprendiendo porque aquí también seguimos aprendiendo con todo eso. Muy bonito este programa porque de los programas que hemos tenido antes hay como cositas que han quedado como que nos van a servir para trabajar hoy y por eso les quiero presentar quién es Marta y con esto que les voy a contar de quién es me van a entender por qué. Ella es psicogenealogista, somos compañeritas de pupitre, es contadora pública, es experta en numerología, además es terapeuta experta en terapia de respuesta espiritual y viene de una familia de contadores. Ellos son un montón de contadores en la familia por mandato familiar, pero ya también por gusto, ¿cierto, Marta? Sí, así es, así es. Y termina uno gustándole lo que hace. Exacto, porque han ido encontrando, como a través de ser contador, han ido encontrando como otras miradas. Bueno, en este momento, pues como en la vida, a veces necesitamos como ciertos cambios, a veces tenemos como ciertos retos y a veces tenemos como unas metas y unos objetivos, pero en muchas ocasiones nos puede ocurrir que como que al pensarnos en esos retos nos empezamos a hacer como algunos interrogantes de por qué no se dan a veces como los cambios. Y es importante que revisemos como esos aprendizajes y esas miradas y por eso vamos a hablar hoy de las octavas de aprendizaje. ¿Pero qué es eso, Marta? Contémosle a la gente. Bueno, una octava de aprendizaje, como su nombre lo dice, es un proceso de 8 pasos en el que experimentamos, aprendemos y crecemos, básicamente. Este nombre de octavas de aprendizaje lo enumeró en su libro Robert Dessler, que es el autor de Renacer del Alma. Y él encontró que las personas se bloqueaban muchísimo y que no entendían cómo poder seguir adelante porque cuando querían hacer cambios se bloqueaban y no encontraban la forma de seguir adelante. Uh-huh. Y entonces él determinó que a través de este proceso de 8 pasos, él podía desbloquear y no solamente entender qué estaba pasando. Okay. Que podía, como que se le volvía una forma de no continuar haciendo lo mismo, sino como que uno pudiera mirar hacia atrás y revisar y hacer como algún ajuste. Exactamente. Ok, bueno, y una de las cosas interesantes cuando en Conecta nos proponemos tratar como estos temas y como revisar como estos temas, es como llevarlo también como a cosas como que sean como prácticas. Yo no sé si ya con esto, Marta, te han pasado cosas que nos puedas contar, porque pues ya vamos a hablar obviamente de la conexión con la psicogenealogía, pero, bueno, ¿las octavas de aprendizaje vienen de la psicogenealogía o vienen de otras miradas? Vienen de la mirada de la terapia de respuesta espiritual. Okay. Es ahí Robert Dessler el que, okay, digamos, acuña este término y determina que es a través de estos 8 pasos, de este proceso, que podemos hacer los cambios que necesitamos en nuestras vidas. Perfecto. Lo que pasa es que lo usamos muchísimo en psicogenealogía cuando nos adentramos con todos nuestros ancestros. Vemos que es maravilloso pertenecer a un clan, tener un linaje, tener una familia, y que es porque eso nos da contención, nos da ayuda, nos da apoyo,
pero eso también nos lo cobran, Sí, porque no claro. solamente, no solamente por pertenecer a ese árbol estamos tranquilos, porque después empiezan a salir situaciones que nosotros no entendemos y queremos cambiarlas y no sabemos cómo. Claro. Entonces, para poder hacer esos cambios, usamos estas octavas de aprendizaje para poder hacer y llevarlas a cabo. Ok, bueno, ya entendí eso. Ahora, Marta, ¿cómo le sacamos entonces provecho a las octavas cuando empezamos a identificar como en nuestra familia, como esos patrones, como de repeticiones familiares? Hemos hablado en otros programas, por ejemplo, del efecto Sergarni, cosas que no vamos cerrando, en fin, ¿cómo le sacamos provecho a esas octavas entonces con estas repeticiones de patrones familiares? Bueno, yo creo que miremos un poco qué son, de cuando estamos hablando de estas octavas de aprendizaje, qué son para que la gente pueda Eso, entender, eso, ¿sí? eso. Entonces, las octavas, como decía, es un proceso de 8 pasos. Entonces, ¿cuáles son esos 8 pasos? El primero es conocimiento Ujú, y conciencia, porque una vez que conocemos nos tenemos que hacer conscientes. Es deseo de hacerlo, es fe, tener fe que lo podemos realizar, disposición a cambiar, fijar unas metas, trabajar por las metas, completar las metas y descansar. Y octavo, regresar a estar atento cuál es el siguiente paso. ok. Eso es básicamente. Entonces, el mejor ejemplo para poder entenderlo es decir, por ejemplo, yo llegué a mi casa, abro mi despensa y observo que mi despensa está desocupada. Entonces, primero estoy conociendo que me hace falta mercado y hago conciencia que debo hacer algún cambio. ¿Y cómo debo hacer ese cambio? Pues primero deseo hacer el cambio y voy a hacer, realmente digo, voy a hacer ese cambio, pero sé que para poder hacer ese cambio debo acometer algo y para acometerlo pues debo tener fe que lo voy a realizar. Ujú, Debo estar dispuesto porque debo ir al mercado para poder hacer mis compras. Debo establecer una meta. La meta es hacer la lista de lo que necesito comprar para poder ir a comprarlo. Comenzar a trabajar es ir y comprarlo realmente y hacerlo efectivo. Y cuando yo lo hago efectivo y termino, entonces completo esta meta y ya descanso. Pero digamos, completo la meta cuando en realidad llego a mi casa, coloco el mercado, lo ubico en su lugar y estoy atento a ver qué es lo que sigue. ¿Y qué puede ser lo ujú. que sigue? Que debo cocinar, debo preparar la comida o debo encargar a alguien que me cocine. Eso es estar atento a otras cosas que suceden. Y la vida está por octavas. O sea, tú piensas que solamente tienes una octava de aprendizaje, pero según lo que dice Robert Tesler, es que hay muchísimas octavas de aprendizaje en tu vida. ¿Cuántas Ah, elegiste tú para tu aprendizaje? ¿Cuáles son? Ahora, ¿qué pasa si tú dices, abres tu despensa y dices, no tengo comida? Y te quedas ahí simplemente en hacer la conciencia y conocer, pero no actúas, o sea, ujú. no pasó el deseo, entonces hay un Ah, bloqueo, ¿sí? Ese bloqueo te está impidiendo que tú llegues a la conclusión de esa octava de aprendizaje. Es ahí donde debemos parar, hacer un alto y ver qué pasó, que eso es lo que sucede en nuestra vida con nuestro árbol genealógico. Vemos que el árbol mm, muchas veces me lleva a hacer cosas o estoy haciendo repeticiones o estoy haciendo alguna cosa que mis ancestros me legaron o estoy haciendo una lealtad, pero no logro realizar. ok, Debo hacer un alto y un alto. desbloquear y desbloquear. Ma- ma- ¿Y cómo puedo desbloquear? ujú. Sí, cuéntame. ¿Qué me No, que te ibas iba a a preguntar? preguntar, ya volvemos al tema del desbloqueo, pero ¿por qué es el número 8? ¿Tú qué sabes de numerología? ¿Por qué es el número 8? Bueno, aquí Robert Dessler lo tomó como un 8, pero para mí es 9. En numerología Ah, realmente usamos son 9 pasos de aprendizaje, porque para mí el noveno es cerrar los ciclos, porque a veces se nos olvida. Este ciclo ya lo concluí, lo debo cerrar y debo aportar este aprendizaje a otras personas. Así lo ah, dice Pitágoras, literalmente. Aquí se llaman octavas de aprendizaje porque estamos trabajando con lo que nos enseñó Robert Tesla. ok, listo, perfecto. Bueno, entonces decías que precisamente ese cierre
que nos estabas contando ahorita, que yo te interrumpí porque no sabía por qué era 8, pero ya volvamos entonces a la historia que nos estabas contando de cada uno de estos 8 niveles o etapas. Sí, de los pasos de este proceso. Él encontró que muchas veces pues todo lo que pasa en nuestro árbol genealógico se va acumulando en ciertos lugares. Y para eso podemos vincular a estas octavas de aprendizaje los chakras y las notas musicales. A mí me encanta relacionarme con estas dos cosas porque nos ayudan un montón. Entonces dice que cada proceso tiene una nota musical que arrancamos en el do grave, decimos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y terminamos en do. Fíjate que es muy curioso que arrancamos en do y terminamos en do. Ajá. Y esto a mí me lleva a pensar muchas veces que lo que nos pasa realmente lo debemos pasar a do, es pasado. Y ese pasado, pasar a do. Lo debo pasar a do, pero a un do más alto. Cuando yo hago este proceso, cuando llego a este proceso en la octava de aprendizaje y voy haciendo cada cosa que me lleva, puedo realmente pasarlo a do, ¿sí? Llevarlo pasado y decir, ya lo superé, porque no me quedo ahí pegado en eso que experimenté y que realmente no me dio ningún resultado. Entonces vemos que yo puedo hacer conciencia o puedo conocer lo que necesito, pero si no lo paso al siguiente nivel del deseo de querer hacerlo, me quedo en el miedo. Entonces yo puedo tener miedo de ir a mercar porque estamos en COVID, por ejemplo, cuando ocurrió lo del COVID, que la gente tenía miedo de ir a mercar y no salgo, entonces me quedo paralizada ahí. El miedo paraliza, sabemos, y el miedo también tiene que ver con la parte ancestral, está ubicado en el primer centro, y el primer centro es realmente nuestras raíces. Cuando nosotros no conocemos nuestras raíces, por lo general sentimos algo que llamamos el abandono, ¿sí? Me siento abandonada, ahí pudo haber violencia también, conflictos familiares, y me hago como un autocastigo, yo no merecía, bueno, etcétera, lo que viene, la complejidad detrás de esta situación de abandono, y entonces no paso al siguiente nivel, hay un bloqueo en el primer centro, en la nota do grave, y quedo paralizada. ¿Cómo hago para salir de ahí? Es reconocer, hacer conciencia, en desbloquear, realmente esa es la palabra que utilizamos en terapia de respuesta espiritual, desbloquearnos. ¿Y cómo puedo desbloquear? Repitiendo los 8 pasos en este paso primero. Fíjate que debo hacer conciencia, debo conocer qué me está pasando, debo tener el deseo de cambiar, de salir del abandono, ya soy un adulto, no debo quedarme en el abandono, debo tener fe que esto va a pasar, estar dispuesto a cambiar, y vuelve y se repite. O sea, esto empieza el ciclo en cada paso para poder desbloquearlo. Y luego hacer con voluntad. Claro. Sí. Marta, ¿será que nos tomamos un momentico y explicamos de nuevo cada paso? Que de pronto eso les pueda quedar como a los oyentes mucho más claro, porque nos has hablado de los 8 con el ejemplo, pero de pronto explicar un poquito más cada uno podría ampliarnos un poco más, porque tú dices que hay que volver a pasar por ese filtro cuando algo uno como que no lo soluciona en la familia o es uno. Entonces volvemos a pasar de pronto por los 8 pasos para explicárselos bien como a los oyentes de Conecta. Entonces el primero. Bueno, el primero es conocimiento. Pero este conocimiento me tiene que llevar a la conciencia. Yo tengo que hacer conciencia de lo que me está pasando. Cuando yo hago conciencia es cuando hago el clic. Cuando yo hago ese clic, paso al siguiente paso. Entonces, deseo hacer el cambio, realmente lo deseo hacer. Entonces, cuando yo deseo hacer este cambio en mi vida, de esto que no me está funcionando, entonces, para acometer ese cambio, debo tener fe que lo voy a solucionar. ¿Sí? Pero debo estar dispuesto, que viene el cuarto paso. Para poder resolver estar dispuesto, debo hacer metas. Establezco metas, comienzo a trabajar por las metas, las completo, pues, aquí no las estoy enumerando, pero si quieres ya te las enumero, y las completo y me dedico a descansar, o sea, ya estoy listo. Y el octavo paso es estar atento y esperar cuál es el siguiente. Entonces decimos, primero,
conocer, hacer conciencia. El segundo es el deseo para hacer el cambio. El tercero es la fe. El cuarto es estar dispuesto. El quinto, establecer unas metas. El sexto es comenzar a trabajar por las metas. El séptimo es completar las metas y descansar. Y el octavo es estar atento y dispuesto a lo que siga. Claro. Entonces, digamos, Marta, uno tiene un reto, uno identifica que hay algo que no ha aprendido, que se sigue repitiendo. Entonces, la idea es empezar a filtrarlo con esto que nos estás enseñando hoy, con estas octavas, o cómo funcionaría. Sí, correcto. Así es. Yo lo empiezo a realizar primero, si yo sé que en mi árbol, por ejemplo, yo sé que en mi árbol, te voy a decir el caso específico mío, yo sé que en mi árbol conocí que había un mandato que era un mandato familiar de que en mi familia todos somos contadores, entonces, mijas, ustedes deben estudiar contaduría. Yo, ok, ya conocí que era un mandato de mi padre y por esa razón yo terminé estudiando contaduría y que a pesar de que esto que yo había hecho realmente me estaba ayudando para salir adelante, para sacar mis hijos, para ganar dinero, pero no me llenaba, o sea, esto no era lo mío. Entonces yo empecé a trabajar, a hacer conciencia de que debía hacer algo más que a mí realmente me diera satisfacción plena, ¿sí? Entonces, primero hice conciencia, ¿sí? Lo conocí lo que significaba, hice conciencia y deseé hacer ese cambio. Yo tenía fe que yo lo podía hacer, porque yo sabía que esto realmente, si bien me funcionaba, me servía, no me hacía feliz. Entonces yo sabía que esto iba a cambiar. Estaba dispuesto a hacer el cambio y empecé a trabajar, a establecer metas. Pues, ¿qué era lo siguiente? ¿Qué era lo que yo quería? Entonces, me encantaba, yo desde muy pequeñita, yo siempre dije, yo quiero estudiar medicina, yo voy a estudiar medicina. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo dije, algo que tenga que ver, ya no voy a estudiar a estas alturas medicina, pero algo que tenga que ver con la medicina, cómo ayudar a otras personas. Entonces empecé a estudiar medicina alternativa, empecé a estudiar sanación con manos y como así empezaron a aparecer cosas, como yo estaba enfocada en lo que quería, empezaron a aparecer, me apareció la psicogenealogía, me apareció la acupuntura, y todas estas cosas se fueron completando y después apareció la terapia de respuesta espiritual. Y ahí yo dije, esto es, con estas 4 grandes cosas que yo completé, empecé realmente a completar esas metas y a sentirme realizada y plena. Y ahí es donde uno empieza a estar realmente, a estar atento para lo que venga. Claro. ¿Qué viene? Entonces, claro, quiero compartir todo este conocimiento que tengo aquí de psicogenealogía, de sanación, de terapia de respuesta espiritual, de compartirlos con otras personas que veo que están bloqueadas o que tienen una cantidad de situaciones que no saben para dónde van ni qué hacer con ellas. Entonces, fíjate que esto le ayuda a uno realmente a fijar un norte, a tener claridad, porque la mayoría de las veces no tenemos claridad. ¿Cómo vamos a terminar? Y lo más importante es sentirnos plenos y felices con lo que estamos haciendo. Marta, pero también tiene uno ahí desafíos, ¿no? Pues porque, bueno, es que uno va leyendo esto y dice, no, sí, pues fe puede que tenga, pero y empieza uno a tener unos desafíos y entonces ahí uno qué hace como con esos desafíos. Yo digo que cuando tú estás en el camino y has encontrado lo que realmente quieres, esos desafíos realmente desaparecen, van desapareciendo. Porque para eso está la fe. Yo tengo fe de que esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo primero con conciencia, estoy dispuesto. O sea, la combinación de todos estos 4 pasos se ponen de una manera tan firme que me llevan a cumplir ese objetivo final. Claro. Y es que la vida es así, cuando yo tengo claro qué quiero, todo se abre. En numerología realmente decimos que para poder trabajar mis metas yo tengo que tener claro quién soy y para dónde voy. O sea, si yo no me conozco y yo no realmente no identifico cuáles son mis atributos, mis cualidades y todo lo que yo tengo, las fortalezas para poder entregarle al mundo o para poder desarrollar lo que vengo a hacer, cuáles son esos desafíos, yo no puedo ir por el mundo simplemente sin saber para dónde voy ni quién soy.
¿sí? Sí, total. Marta, ¿y tú crees que también hay una influencia en estos temas como de la familia, como para que uno pues asuma estos desafíos y realmente aprenda, haga estos aprendizajes, o no hay influencia de la familia? Claro, total. O sea, esto lo vemos que en psicogenealogía realmente la lealtad nos dice, oiga, pero todo el mundo decía, pero ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo me aventuré, yo me acuerdo tanto que cuando terminamos el diplomado de psicogenealogía, yo en el final yo le dije a nuestra maestra Gloria, yo le dije, yo voy a poner una meta en este diplomado y es que voy a salir y voy a poner mi consultorio. Ella me miró y se rió. Y me dijo, yo estoy segura que tú lo vas a hacer. Y así fue. Yo lo primero que hice cuando salí de ese diplomado fue comprarme una camilla. Claro que yo ya tenía otras cosas, digamos, que había aprendido. Entonces, es que ya es suficiente. Pero sin embargo, siguieron apareciendo cosas y más retos, pero me encantaban. Digo, bueno, nunca es tarde para aprender, porque la gente dice, ay, yo he visto gente que dice, no, es que yo ya estoy muy vieja para ponerme, o muy viejo para ponerme a aprender. Yo digo, voy a cumplir 70 años, ¿sí? Y yo digo, sigo aprendiendo, a mí no me da miedo nada de esto, y me siento feliz de estar haciendo, y voy a morir haciendo lo que más me gusta, ¿sí? Entonces... ¿Qué lección? Imagínense, oyentes de Conecta, lo que nos está contando Marta. Viene una familia de contadores. Este es el caminito suyo. Usted no haga nada más. ¿Y cómo fuiste completando tu camino con todas estas cosas con las que te enriqueciste? Que podía ser un desafío para decirte no, pero tú lo que hiciste fue como completarlo. Sí, total. Para mí, yo lo tenía muy claro, ¿sí? Yo había hecho, pues, digamos que yo aprendí numerología cuando tenía 30 años y como que eso a mí me llegó profundamente. Yo decía, ¿cómo es posible que uno a través de su fecha de nacimiento y de su nombre, uno tenga claro qué viene a hacer en esta vida? Para mí eso me parecía maravilloso. Entonces yo tenía claro que yo venía primero a aprender a comunicarme, a aprender a ayudar a otros. Eso lo tenía clarísimo. ¿Cómo lo iba a hacer? No sabía. Claro, yo no sabía el cómo, sino que me tenía que ayudar con las herramientas que yo tenía, ¿sí? ¿Y cuáles eran esas herramientas? Primero, que había aprendido una profesión que era perdóname lo que voy a decir, muy cuadriculada, porque era prácticamente de números y de exactitud en el debe y en el haber. Pero cuando yo encuentro en psicogenealogía que hay una contabilidad familiar, yo casi me muero de la risa de pensar de que podía seguir trabajando de pronto con contabilidad y que podía decir, bueno, esto es diferente. Sí. ¿Cómo hago la compensación aquí? ¿Y qué es lo que había aprendido me podía servir para hacer otra cosa en mi vida? Fue maravilloso. Pasaste por estas octavas de aprendizaje con todas las de la ley. Claro. Qué súper lindo. Marta, si las personas que nos están oyendo te quieren contactar, si quieren, yo creo que van a quedar con unas ganas de hacer terapia con vos después de esta conversación. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te encuentran? ¿En redes sociales? Bueno, me encuentran como Metaverso del Alma en todas las redes sociales. Me encuentran también como Martu en Instagram y como Marta L. Gómez en Facebook. Más que todo, pueden escribirme a mi correo electrónico martomes con H, marthomez, martomes@gmail. Ahí me consiguen y pueden contactarme y pueden solicitar si quieren hacer sus terapias, su carta numerológica, conocer lo que quieran o desbloquear. Si tienen algún bloqueo pueden solicitar qué bloqueos me están afectando y cuántas octavas de aprendizaje viniste a hacer en esto. Uy, por Dios, tenemos octavas de aprendizaje. Robert Dreslis decía que hasta 350 octavas de aprendizaje tendríamos a veces que atravesar para lograr nuestros objetivos en esta vida. Entonces, ¿cuántas tienes tú? Qué locura, yo espero que pocas, o bueno, mentiras, no sabe uno. Muchas gracias, Marta, muchas gracias. Los datos que nos acaba de decir Marta los voy a dejar en la parte de abajo de nuestro podcast. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que nos escuchamos próximamente en Conecta. Gracias por acompañarnos en Conecta.
Síguenos en nuestras redes sociales @podcast.conecta en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Recuerda que puedes contactarnos en el correo de nuestra productora y terapeuta cataisaortiz@gmail.com. Hasta la próxima y recuerda, estamos conectados por nuestras raíces.